Hola, buenas tardes a todos. Qué bueno encontrarnos, aunque me encantaría verlos. Pero bueno, esta magia de la tecnología por lo menos nos permite encontrarnos de esta forma. Saludos a todas las personas que se están acercando en la Universidad Ricardo Palma de Perú. Saludos a las personas que se van acercando desde la página del Centro Peruano de Psicoterapia Integral. Eh, y bueno, desde Uruguay decirles buenas noches, acá es de noche, ya cerrado, supongo que allí es de tarde, 5 de la tarde, entonces bueno, un gusto encontrarme con ustedes para esta conferencia que habla sobre el abordaje experiencial en ecopsicología. Pero primero que nada quiero mandar saludos a las autoridades de la universidad por abrirnos este espacio, a la ecopsicología, a los docentes, a los alumnos que están allí escuchando, y en especial a la doctora Natividad Espíritu, que es la jefa del área de proyección social de la Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo Palma de Perú. También saludar al Centro Peruano de Psicoterapia Integral, a Estuardo, Alejandra, muchas gracias, y por supuesto a Rodrigo Arbitres, que ha estado trabajando un montón para que esto sea posible. Así que bueno, empezar a conversar un poco de qué se trata, sobre todo en la ecopsicología, ¿verdad? Que es un concepto relativamente nuevo para Latinoamérica, sin embargo ya lleva bastantes años de desarrollo en el mundo académico. Comienza en Estados Unidos en el año 1968, así que, perdón, y dije al revés, en el año 68 comienzan los vestigios, los comienzos, los anteriores a la ecopsicología, que es Deep Ecology, ecología profunda. En el año 86, que fue exactamente al revés, comienza la ecopsicología, se comienza a hablar de ecopsicología, ¿verdad? En la Universidad de Hayward, en San Francisco, California. Allí un grupo de académicos se estaban reuniendo para pensar a ver qué podía la psicología aportar a la ya creciente crisis ecológica mundial. Y este grupo de académicos encuentra que sin lugar a duda el mayor aporte que la psicología puede hacer a la ecología es el desarrollo personal, porque somos las personas los que estamos generando esta situación. Entonces, allí es que la ecopsicología comienza a pensarse como una unión de la psicología y la ecología. Sin duda también la psicología toma conceptos de ecología, ¿verdad? Como por ejemplo las visiones sistémicas de la ecología, bueno, ejemplos de la naturaleza que son abundantísimos para poder pensarnos de otra manera, ¿verdad? Entonces, tanto la psicología como la ecología comienzan a tener un desarrollo distinto cuando ambas ciencias cooperan entre sí. También estamos pensando mucho en esta área, ¿verdad? Porque la psicología ha dejado fuera de su campo de estudio la unión de la persona con la naturaleza, ¿verdad? Nosotros trabajamos mucho con los vínculos familiares, ¿verdad? Trabajamos lo intrapsíquico, pero no sé por qué motivo dejamos fuera nuestros vínculos con el mundo natural, que son muy importantes. Tanto lo hemos dejado fuera bueno, que hemos tenido que empezar a revisar todo esto. La ecopsicología tiene ya un gran desarrollo, hay mucho material, la ecopsicología en este momento está inserta en muchas universidades a escala mundial. Tenemos, bueno, por supuesto, un enorme desarrollo universitario de la ecopsicología en Estados Unidos, pero también en Inglaterra, en Australia, en Italia, en Uruguay, en Brasil, bueno, por nombrar algo, ¿verdad? Porque hay muchísimos.
Nosotros formamos parte de la Sociedad Internacional de Ecopsicología. Esta sociedad lleva ya más de 12 años de existencia. Primero fue la Sociedad Europea de Ecopsicología, pero bueno, por razones obvias, donde ya la mayoría de los representantes estamos fuera de Europa, cambiamos el nombre internacional. Tenemos 12 representaciones en este momento, y bueno, y Perú está en camino, en manos de Estuardo Yacolca y Alejandro Asmol. Entonces, bueno, estamos realmente haciendo crecer esta mirada. Dentro de la ecopsicología, existen diversas ramas de la ecopsicología aplicada, porque la ecopsicología es como un gran paraguas, debajo del cual se reúnen distintas disciplinas del quehacer humano, muy variadas, ¿verdad? Desde la aplicación en la psicoterapia, a la terapia con animales, bueno, al ecofeminismo, por ejemplo, la bioconstrucción, en fin, todo lo que, bueno, la alimentación consciente, todo lo que tenga que ver con un cambio de paradigma de nuestro pensarnos en la Tierra, como ya no centro, no desde un lugar antropocéntrico, sino desde un lugar ecocéntrico, o sea, volviendo a ser parte de la naturaleza, no allá arriba en la cúspide, sino integrados dentro del todo. Todas estas disciplinas forman parte de alguna manera o colaboran con la ecopsicología. Entonces, uy, qué bueno, desde Costa Rica, qué bien, saludos, saludos. Entonces, lo que voy a profundizar un poco más en esta charla, en realidad, es, primero que nada, en la diferencia de la ecoterapia y la ecopsicoterapia. La ecoterapia llamamos a un conjunto de disciplinas también que integran a la naturaleza como parte de la potencial sanación, ¿verdad? Entonces está el forest therapy, la terapia en el bosque, por ejemplo, que ha tenido un auge muy importante, la terapia asistida con animales, entonces habrán oído hablar de la equinoterapia, delfinoterapia, bueno, muchos integramos a nuestras mascotas, el gato, el perro, ¿verdad? A veces en el consultorio, pero esto no es un invento nuestro, ¿verdad? Ya Lacan trabajaba con sus perros dentro del consultorio. No nos vamos a comparar con Lacan de ninguna forma, pero sí, bueno, este tipo de terapias, ¿verdad? Que hay varios, la horticoloterapia, bueno, algo así, no me acuerdo exacto el nombre. Bueno, varios tipos de formas de trabajar en la naturaleza que son tomadas como terapia. Pero la ecopsicoterapia es una modalidad distinta. En realidad estamos trabajando desde la Sociedad Internacional de Ecopsicología para que la ecopsicoterapia sea considerada una psicoterapia como tal, ¿verdad? Es una disciplina nueva, ¿verdad? Todavía no ha llegado a estructurarse como psicoterapia, pero estamos trabajando para eso. Y dentro de ese trabajo que estamos desarrollando, de nuestra producción, obviamente, bueno, académica, ¿verdad? Construcción del encuadre, bueno, que realmente tiene sus dificultades, sobre todo cuando trabajamos en la naturaleza. Y ahí es uno de los temas de esta charla, justamente. El consultorio de la ecopsicoterapia no es solamente en la naturaleza. Sí, trabajamos en la naturaleza y es riquísimo. Después al final les voy a contar algunos ejemplos de cosas que podemos hacer en la naturaleza porque es maravilloso. Las cosas que ocurren en la naturaleza son increíbles. Pero nosotros no trabajamos solamente en la naturaleza, también trabajamos dentro del consultorio, en nuestras cuatro paredes, en nuestro vaso contenedor privado, ¿verdad? También trabajamos con el abordaje de ecopsicoterapia. Entonces, ¿qué quiere decir esto, verdad? La ecopsicoterapia es una mirada, es
desde donde el psicoterapeuta mira a la persona que tiene enfrente. Disculpen si en algún momento se me escapa paciente, porque nosotros en Uruguay todavía usamos la palabra paciente, sé que ustedes manejan más la palabra cliente, lo cual nos parece interesante, pero estas cosas que se estructuran en la mente a veces es difícil cambiarlas. Entonces, nosotros desde el consultorio, en un lugar cerrado, ¿verdad?, lo que hacemos es una mirada particular sobre la persona. Estamos mirando la naturaleza de la persona. O sea, que desde la ecopsicoterapia no solamente trabajamos con la naturaleza exterior, sino con la naturaleza interior. ¿Qué sucede? La naturaleza interior, de ahora en adelante voy a estar hablando bastante de esto, la naturaleza interior suele ser no muy bien tomada por nuestra conciencia moral. Entonces, voy a explicar qué me refiero con naturaleza interior. Estoy hablando particularmente de nuestros instintos. Estoy hablando, por ejemplo, de cómo manejan las hormonas a nuestra psique. Bueno, una infinitud de sensaciones, compulsiones muchas veces, ¿verdad? Que ahí ya estamos hablando de una tendencia patológica, ¿verdad? O sea, no queremos las compulsiones. Pero sí, no queremos, bueno, vamos a trabajar sobre las compulsiones también. Lo que estamos viendo es que todo el mundo instintivo ha sido reprimido, ¿verdad?, en nuestro desarrollo cultural, en nuestro desarrollo social. La represión tiene un sentido, sin duda no queremos la compulsión, ¿verdad? No queremos que los instintos se expresen de cualquier manera, por supuesto que no. Cuando hablo de instintos, por ejemplo, hablo de la agresividad, ¿verdad? Hablo de la sexualidad, hablo del instinto de muerte también, ¿verdad? Pero todos estos instintos tienen una potencia enorme en cuanto a la vida, a desarrollar la vida sobre la tierra. Si perdemos nuestra conexión con los instintos, perdemos nuestras capacidades, sobre todo la capacidad de sentir. Entonces después tenemos que recurrir a cosas terribles para sentir. Tenemos que salir a comprar mucho, por ejemplo. Porque como estoy aburrido, porque como por ahí no me animo a decir las cosas como son, como por ejemplo no me animo a ir a lo que quiero hacer, por ejemplo no me animo a ir a un retiro, ya les paso el dato, vamos a tener un retiro precioso allí en Perú, en Tarapoto, en la selva, y bueno, y acá hay un montón de uruguayos con muchas ganas de ir a la selva. Entonces, bueno, la selva a los uruguayos por lo menos nos mueve un montón, ¿no? Esta cosa instintiva. Entonces, bueno, los instintos tienen un aporte de vitalidad que nuestra cultura ciudadana, moderna, ha perdido. Y si no ha perdido, se expresa de una manera muy terrible, ¿verdad? A través de situaciones violentas, que no es lo mismo, ¿verdad?, agresividad que violencia. La agresividad es la energía pura, la violencia ya es una patologización de esa energía, así como lo vemos nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Como hemos tenido que reprimir, ¿verdad?, porque obviamente no podemos andar por el mundo dejando nuestros instintos sueltos, la propuesta de la represión lo que ha generado es mucha sombra, mucho, esto no va a ser aceptado, esto no va a ser bien visto en la conciencia moral imperante, ¿verdad? Entonces lo guardamos. Y esto tiene consecuencias muy grandes, sobre todo mucha depresión, muchos ataques de pánico, muchos, ¿verdad? Bueno,
y otro tipo de patologías que no es la idea conversar ahora. Entonces, nuestra propuesta es desde la mirada del consultorio, desde lo que la persona trae en una consulta habitual, a enfocar a ver dónde está, cómo está la agresividad de esa persona. Y esto es muy similar a la psicoterapia gestáltica, ¿verdad? En psicoterapia gestáltica trabajamos mucho la agresividad. También miramos cómo está la sexualidad de la persona, y ojo que distingo sexualidad de genitalidad, no es lo mismo. La sexualidad es algo muy amplio, ¿verdad? Que se expresa desde el deseo de estar vivos, de la alegría, de cocinar un plato rico, a acariciar un niño, ¿verdad? Sintiendo así con fuerza y mirar una flor, y obviamente también se expresa en la genitalidad, pero no solamente. La genitalidad es una reducción de la sexualidad, que es algo muy grande. Es la energía más poderosa del planeta, es la que crea la vida en todos los seres vivos del planeta, piénsenlo de esa manera. Entonces, miramos cómo están esos instintos en la persona, y seguro hay algo que pasa, que ha pasado en algún momento. Entonces, desde la ecopsicoterapia abordamos también el trabajo de deconstrucción de todos los mecanismos de defensa que la persona trae, de la misma forma que el resto de las psicoterapias actuales. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque muchas veces, se imagina, ¿verdad?, que la ecopsicoterapia o la ecopsicología, es ir y abrazarse con un árbol, ¿verdad?, y nada más, ¿verdad? Y allí nos perdemos un montón. Sí, obviamente está bueno ir a abrazar un árbol, pero no es lo único que hacemos. Hacemos un trabajo muy profundo de deconstrucción de las defensas, porque por supuesto tomamos todo lo mejor de las distintas corrientes de psicoterapia, ¿no? No las vamos a dejar si nos han aportado tanto. Este trabajo de deconstrucción, luego de que ya la persona tiene contacto con sus defensas, ya se conoce, y luego viene, ¿y ahora qué? La persona necesita reconstruir su personalidad, en una dimensión más ecológica, reconstruir su personalidad hacia una visión de sí mismo más valorizada, o sea, valorando todas estas potencias que vienen de dentro, valorando las tendencias naturales, por ejemplo, valorando que las señoras menstruamos. No sé si en Perú estas palabras se usan. Acá en Uruguay hay una enorme resistencia a decir que menstruamos. Y todos los meses variamos, tenemos picos, ¿verdad? Las mujeres tenemos picos y los hombres también, diferente. Pero tenemos un ciclo donde van ocurriendo distintas hormonas, y a lo largo de ese ciclo nuestra tendencia de estar hacia adentro o estar más hacia afuera, más disponible, más activa o más cansada, todo eso va cambiando, ¿verdad? Todo esto estamos contemplando también y dejando de poner un prejuicio sobre esto. Simplemente es algo que es algo que sucede y es algo maravilloso porque trae la vida, porque abre la puerta a la potencialidad de la vida. Y es tan potente que tratamos de no mirarlo, como todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Fíjense lo que nos está pasando en la humanidad. Entonces, desde la ecopsicología estamos volviendo a hablar de estas cosas, estamos volviendo a tomar en cuenta
que tenemos ciclos y que no estamos todos los días igual, y a dejar de querer ocultarlo, sino integrarlo. Esa es la palabra importante, integrar. Porque obviamente los días que estamos más cansadas, las señoras, quizás no podamos dejar de trabajar o dejar de atender las familias, pero lo podemos hacer de otra manera, teniendo un respeto hacia esa naturaleza, hacia eso que ocurre, que es tan importante para todos, porque además, quizás no lo hayamos visto de esta forma, pero los días en que las mujeres estamos menstruando es una puerta al inconsciente, una oportunidad a mirar hacia adentro. Todas las cosas que el resto de los días no puedo mirar porque estoy muy ocupada teniendo que ocuparme de las cosas cotidianas, ¿verdad? Como todo el mundo. Entonces, integrar estas cuestiones naturales, integrar que algo me enojó, y si algo me enojó, quizás haya algo que tenga que modificar, porque el enojo es la materia prima de la determinación. La determinación es lo que hace que yo diga, yo quiero esto, yo no quiero esto. Y de hacer esto, hacer ese ejercicio de decir lo que sí quiero y lo que no quiero, da mucho trabajo. Quizás lo puedan ver en sus propias vidas, ¿verdad? ¿Cuánto trabajo nos da decir que no? Parece que se va a venir el mundo abajo, ¿verdad? Y para poder hacerlo, necesitamos tomar contacto con nuestra agresividad, porque no es lo mismo decir no que decir no. Queda clara la diferencia. Y no hay ni que gritar, ni hacer un escándalo, ¿verdad? Entonces, la agresividad es la materia prima para eso. Entonces, todo este trabajo de deconstrucción luego culmina, ¿verdad?, en una etapa de la psicoterapia, de la ecopsicoterapia, en la que construimos lo que nosotros llamamos un eco-self. O sea, una nueva identidad que antes no existía, que amplía la mirada desde dentro hacia afuera, amplía la mirada hacia el mundo de lo natural, tanto en mí como ser animal, como la animalidad del perrito que me acompaña, o del ave que vuela, o la vida latiente en un árbol, aunque esté en el medio de la ciudad, o en un colibrí, que he visto colibríes divinos allí en Lima, en el medio de la ciudad. Y quizás hayan tenido la oportunidad, y quizás no, de simplemente detener la vida un instante para contemplar un colibrí posado en un alambre y ver qué pasa. Ver qué pasa. Bien, acá tengo una pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de la ecopsicoterapia? Bueno, un poco es esto, ¿verdad? La ecopsicoterapia lo que va a intentar es construir este eco-self. Este eco-self apunta a la mirada permanente a la naturaleza. Cuando estamos trabajando en terapia, cualquier corriente, llega un momento que la terapia termina, ¿verdad? Tiene que terminar la terapia, no vamos a estar para siempre, ¿verdad? Pero nuestro proceso interno no termina con la terapia, nuestro proceso interno sigue. Es deseable que aprendamos el resto de la vida. ¿Y quién va a ser nuestro maestro? Nada mejor que poder contar con la naturaleza como maestra. Poder, desde mirar una flor o un colibrí en la ciudad, como estaba diciendo, a tomarnos un rato y sentarnos en un parque y ver qué pasa allí.
a mirar mis pensamientos, a mirar mis emociones, mis sentimientos, desde la mirada de ese árbol, desde la mirada de las aves. Hay unos pájaros tan hermosos en Lima, tan hermosos. ¿Los han visto? ¿Se han sentado a mirar los pájaros que hay en Lima? A mí me sorprendió en una ciudad tan grande ver tantos pájaros y tanta variedad. Es impresionante, la naturaleza allí es impresionante. Entonces, ustedes que tienen el mar también, ¿verdad? El mar siempre, bueno, es símbolo del inconsciente, ¿verdad? Estar cerca del mar nos puede ayudar a encontrar respuestas, simplemente con estar ahí cerca y permitírnoslo. Obviamente, todo esto requiere de una deconstrucción y una construcción, de una deconstrucción de nuestros mecanismos de defensa y una construcción de este eco-self. Entonces, a eso es a lo que apuntamos los ecopsicoterapeutas, para que la persona no dependa de un terapeuta el resto de la vida, sino que pueda recurrir a la naturaleza como una verdadera maestra. Y esto quizás en este momento pueda sonar muy metafórico, pero no lo es muy real, no es místico, no tiene nada que ver con la mística. Tiene mucho que ver, sí, con el trabajo desde la fenomenología. ¿Por qué llevaría una ecopsicoterapia y no otras? ¿O se pueden complementar? Por supuesto que se pueden complementar. De hecho, los ecopsicoterapeutas venimos de corrientes muy diversas. Algunos venimos de la Gestalt, o otros venimos de la psicoterapia junguiana, otros venimos del psicoanálisis, otros venimos de la logoterapia, ¿verdad? En fin, hay muchas diversas corrientes que aportan a la ecopsicología. Entonces, ¿por qué yo elegiría una ecopsicoterapia? Porque, bueno, porque la naturaleza está a mano todo el tiempo. Está a mano todo el tiempo como maestra, como enseñanza, como recurso, como lugar donde yo puedo sentirme bien, como lugar donde puedo abrir los ojos y mirar y ver qué pasa. Porque algo que sucede mucho con la naturaleza es que tenemos la oportunidad de la sincronicidad, este es un término junguiano, donde, estoy pensando, por ejemplo, estoy pensando en alguien y justo me llama, ¿verdad? Bueno, la sincronicidad la aplicamos mucho al trabajo de la ecopsicoterapia afuera. Esto sí, es algo que trabajamos muchísimo en la naturaleza, porque obviamente dentro del consultorio no es tan posible, ¿verdad? Esa es la riqueza de la ecopsicoterapia, que se puede trabajar tanto en individual como en forma grupal. Yo sé que, bueno, en la página del Centro Peruano podrán encontrar una charla de una de nuestras docentes del Centro de Ecopsicología del Uruguay, Ana Luisa Díaz. Ella estuvo conversando del trabajo de la ecopsicología en grupos, pero agrego que desde la ecopsicoterapia el trabajo en grupo también es fantástico, porque la naturaleza pulida y trabajada, ¿verdad?, de estos aspectos vitales, encuentran otra manera diferente de expresarse en grupo. Entonces, el trabajo de pulido es mayor, el trabajo de integración es mayor, el trabajo de mirar cómo lo hacen los demás, el trabajo de cómo pongo en juego yo esto ahora desde otro lugar. Entonces, en grupo es riquísimo, ¿verdad? Pero además nosotros obviamente trabajamos en la naturaleza porque nos gusta. Primero que nada, nos gusta mucho trabajar en la naturaleza. Entonces sí, desarrollamos ejercicios, ¿verdad? Desarrollamos prácticas, desarrollamos propuestas
Pero también es muy válido el trabajo en psicoterapia individual en la naturaleza. Particularmente, mi interés mayor siempre fue ese, pero es muy difícil llegar, ¿verdad? Porque hay cosas muy importantes a considerar dentro de la práctica de la psicoterapia, como por ejemplo, lo más importante es el espacio reservado, ¿verdad? Donde la persona, el cliente, el paciente, se siente cómodo, se siente libre de poder expresarse y que no hayan otras personas invadiendo su privacidad, ¿verdad? Entonces, este cuidado es difícil de lograr en la naturaleza. Hubieron historias de distintos, de psicólogos. Freud trabajaba caminando muchas veces con sus pacientes. Entonces esto es una posibilidad real, solo que nosotros vamos un poquito más allá e integramos, por ejemplo, bueno, ejemplos de sesiones que he tenido, ¿verdad? Donde, por ejemplo, una paciente me viene en mente en este momento muy vuelta hacia adentro, muy tímida, muy temerosa. Bueno, la invité a trabajar en un lugar que tengo desde hace poco tiempo. Se descalzó, me sorprendió porque lo quiso hacer ella sola, se descalzó y empezó a experimentar el pasto. Y ella es asmática, y me dijo, wow, hace tanto que no pisaba el pasto, qué hermosa sensación, qué libertad. Y la animé a elegir un árbol dentro de los que hay en ese lugar, y eligió uno pequeño, un árbol joven, y me dijo, este árbol que elijo es como yo, porque está rodeado de otras personas fuertes, otros árboles fuertes. Todavía soy frágil, pero estoy bien, estoy creciendo, estoy potenciándome. Estos son ejemplos de cosas que ocurren en la naturaleza. Bueno, si me preguntan aquí, ¿cuál es la principal diferencia entre la ecoterapia y la ecopsicoterapia? Sí, un poco ya lo había comentado, pero lo vuelvo a comentar, ¿verdad? Ecoterapia, llamamos a un conjunto de distintas terapias que no son psicoterapia. Nosotros queremos distinguir sobre todo el ejercicio de la psicoterapia, que tiene que estar en manos de psicólogos y de psicoterapeutas formados en un posgrado, ¿verdad?, donde se trabaja la figura del psicoterapeuta, la técnica, ¿verdad? Por lo menos aquí en Uruguay y en muchas partes del mundo, el psicólogo que egresa de la Facultad de Psicología no está habilitado a ejercer la psicoterapia, tiene que pasar por una formación de psicoterapeuta, porque el psicólogo no tiene las herramientas totales para trabajar en psicoterapia. Para eso hace falta una formación. El ecoterapeuta, o sea, la ecoterapia, no necesariamente es aplicada por psicólogos. A veces sí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, equinoterapia, hay muchos equinoterapeutas que trabajan más que nada determinado tipo de patologías, ¿verdad? Determinado tipo de capacidades diferentes en niños, ¿verdad? Y trabajan muy bien, ayudando al desarrollo de capacidades motoras, por ejemplo, de la sensibilidad sobre el caballo, ¿verdad? Las personas que trabajan en esta terapia de Forest Therapy, Shrin-Ryu o algo así se llama, una terapia japonesa, tampoco está dirigida solamente por psicólogos, ¿verdad?
Entonces, sí ayudan al bienestar de la persona, sí ayudan bueno, a que la persona encuentre herramientas para sí misma, pero no es una psicoterapia. La ecopsicoterapia sí lo es, ¿verdad? Hoy estamos en ese proceso, ¿verdad?, de desarrollarla como una psicoterapia con todas las de la ley, ¿verdad? Tiene un encuadre, tiene técnicas definidas, ¿verdad? En fin, todo lo que una psicoterapia tiene que tener. A ver, otra pregunta. ¿Cuándo se trabaja de manera individual y grupal en la ecopsicología? A ver, una consulta, ¿cuáles serían las diferencias cuando se trabaja de manera individual y grupal en la ecopsicología? ¿Sería más enriquecedor el trabajo en grupo o en ecopsicología? Depende, depende. El proceso individual en ecopsicoterapia, igual que en el resto de las psicoterapias, es insustituible. Hay un trabajo de deconstrucción de los mecanismos de defensa que en grupo es muy difícil. Para llegar al grupo de terapia, por lo menos nosotros recomendamos, como en otras corrientes, haber pasado primero por un cierto tiempo de proceso de terapia individual. Esto en cuanto a terapia, ¿verdad? Claro, si trabajamos en formaciones, en ecopsicología, si trabajamos en ecoterapia en sí, claro, el proceso psicoterapéutico no está, entonces es otra cosa. Entonces, esto tiene más que ver con la técnica de la psicoterapia, ¿verdad? Primero individual, después grupal. Grupal tampoco aplica a todos los casos, ¿verdad? Hay personas que por sus propias estructuras puede ser muy difícil estar en grupos, o se pueden crear grupos específicos para determinados tipos de estructura psíquica, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Sí es muy enriquecedor el trabajo grupal en todo tipo de corrientes. En el trabajo grupal ocurren cosas que en la terapia individual no ocurren, porque hay más personas, porque se están disparando visiones de lo que el otro está viviendo y nos mueven cosas, ¿verdad? Y algo muy importante que quiero decir, que es la figura del psicoterapeuta, del ecopsicoterapeuta, que si va a estar mirando, si va estando practicando esta mirada sobre el otro, ¿verdad?, sobre el paciente, sobre el cliente, primero tiene que haber integrado sus propios instintos para no asustarse, ¿verdad? Entonces, si un paciente se enoja dentro del consultorio, si un paciente se enoja dentro del grupo, bueno, sí, porque el terapeuta ya tiene que tener su propio trabajo con su propio enojo y saber integrarlo. Entonces, uno de los ejemplos, ¿verdad? Pero es el más clásico, ¿no? La persona que trabaja en el consultorio mirando a su paciente ya tiene que haber pasado por un proceso psicoterapéutico. Esto es ética, ética de todos los psicólogos, ¿verdad? Tenemos que pasar por el proceso si queremos trabajar con personas. Lo mismo en ecopsicoterapia. Lo mismo que nosotros le vamos a proponer a las personas realizar, lo tenemos que haber aprendido nosotros. ¿Cómo estamos con el enojo? ¿Cómo estamos con nuestra expresión de la sexualidad? Repito, no solamente con la genitalidad, ¿verdad? ¿Cómo estamos con el disfrute de la vida? ¿Cómo estamos con la muerte? ¿Nos asusta horrible? ¿O vamos pensando en ella como una maestra también? ¿Nos acordamos que somos seres finitos? ¿Recordamos eso? Porque si somos seres infinitos, tenemos tiempo para hacer todo el resto de la vida, pero si somos seres finitos, vamos a valorar aquí ahora qué es lo importante. Entonces, ¿atrás de qué voy a correr hoy? ¿Atrás de lo que si yo me muero mañana no querría dejar de hacer?
esa es la importancia, ¿verdad? Entonces, un poco pensar que bueno, que la ecopsicoterapia es una perspectiva nueva, es un desarrollo que va a tomar su tiempo llegar a estructurarse, ¿verdad? Queremos que se haga de una buena forma, queremos que esto esté bien elaborado, queremos ser cuidadosos, ¿verdad?, de nuestra propuesta, pero ya habemos varios ecopsicoterapeutas con experiencia, ¿verdad?, que venimos caminando de esa manera ya desde hace mucho tiempo, que estamos trabajando para que la ecopsicoterapia sea una corriente más. Creemos firmemente en la importancia de que la naturaleza sea contemplada otra vez dentro del ámbito de nuestros vínculos, y más queremos volver a ser naturaleza. Esto es un proceso, no es algo que se va a dar en un ratito, no, repito, no es algo que se va a dar porque vaya y abrace un árbol, de ninguna manera. Esto va a tomar tiempo, porque nos hemos aislado de la naturaleza, la hemos dejado fuera, no la tomamos en cuenta. A ver, la formación que se da en ecopsicología. Se trabaja a nivel personal y grupal en psicoterapia. Si uno no es psicoterapeuta, entiendo que no se puede adquirir el título de ecopsicólogo, pero se adquieren herramientas para aplicar en diversas disciplinas, sí. En IES, en la Sociedad Internacional de Ecopsicología, nosotros desarrollamos una certificación original, que es la de EcoTuner. Entonces, en la formación de ecopsicología, lo que nosotros hacemos es habilitar a personas a desarrollar experiencias relacionadas a la ecopsicología en el área en la que trabajen. Entonces, hemos tenido personas de lo más diversas en la formación, no todos son psicólogos, para nada. Por ejemplo, en este momento tenemos una contadora, en Uruguay tenemos un ingeniero aeronáutico, tenemos una psicóloga, bueno, tenemos una variedad de personas que no todos son psicólogos, y cada uno quiere convertir en verde su profesión. Quiere desarrollar algo, quiere desarrollar un proyecto vinculado a la ecopsicología, a la naturaleza, a su naturaleza, o simplemente aprender a estar en conexión real, ¿verdad?, con la naturaleza. Entonces, esta formación es abierta para todo el mundo. Y sí, en Uruguay en particular trabajamos con un abordaje psicoterapéutico dentro de la formación, porque creemos que la transformación tiene que darse desde dentro, la transformación para que la ecología vuelva a ser el centro, ¿verdad? Y para que nuestra naturaleza vuelva a ser el centro, pero no todos son psicólogos y mucho menos psicoterapeutas. A ver, esta es la misma pregunta. ¿Cómo la ecopsicología se nutre de lo ancestral? Qué buena pregunta, gracias Rodrigo. Bien, esto es muy importante. Nosotros nos hemos dado cuenta, y esto en Uruguay, en Estados Unidos, desde su propia conformación la ecopsicología se ha dado cuenta, y acá ya no hablo solo de la ecopsicoterapia, ¿verdad? Hablo de la ecopsicología en general, que hemos dejado fuera de nuestro campo de aprendizaje todo lo que las tradiciones ancestrales tenían para compartir con nosotros los occidentales. Entonces las hemos relegado a un rincón y hemos establecido nuestra cultura occidental con todas nuestras dinámicas, ¿verdad?, de andar corriendo por el mundo. Pero resulta que los nativoamericanos tienen el conocimiento de cómo relacionarse con la naturaleza de una manera envidiable. Y nosotros tenemos el deber de preguntarles cómo se hace, de ir allí a
finalmente escuchar, cosa que nos cuesta mucho a los occidentales. A nosotros nos gusta hablar, ya me ven hablando una hora entera, pero nos cuesta escuchar. Y así como nos cuesta escuchar a las culturas ancestrales, nos cuesta escuchar a la naturaleza, nos cuesta escuchar un río, nos cuesta escuchar un ave, nos cuesta escucharnos, y andamos escuchando nuestro ruido interno permanentemente. Entonces, si nosotros nos acercamos, ¿verdad?, a las culturas ancestrales, ellos sí saben escuchar. He notado que la naturaleza, desde su estado salvaje, no escatima en mostrarme mi propia identidad de forma cruda, muy cruda a veces. Esto ocurre con frecuencia en ecopsicoterapia totalmente, muy cruda. La naturaleza no siempre es bucólica, para nada. Hay terremotos, hay volcanes, hay seres mortales. Nosotros somos seres mortales. Nosotros somos capaces de hacernos daño los unos a los otros, ¿verdad? Hay arañas, hay serpientes, ¿verdad? Y la selva, digamos, no es un lugar solamente hermoso, ¿verdad? Lleno de peligros, lleno de, bueno, de potenciales formas de morir. Y esto está permanentemente allí, ¿verdad? Nos encontramos con las cosas más tremendas a veces adentro. Como decía antes, muchas veces con la compulsión. Nos encontramos con el pánico, con Pan, el dios Pan adentro nuestro. Entonces sí, es bien importante poder aprender a enfrentarnos otra vez con nuestra animalidad, que no siempre es bonita. Al ser la naturaleza una maestra, puedo entender que la naturaleza sería el medio que una persona encuentra para llegar al equilibrio en la vida. Al contactarse con ella podrá descubrir aspectos que nunca había conocido uno. Sí, a ver, muchas veces puede ser la manera de perder el equilibrio, pero resulta que perder el equilibrio es deseable muchas veces, porque, por ejemplo, para caminar tenemos que perder el equilibrio una y otra vez cada vez que levantamos un pie. Si hubiera equilibrio permanente, no avanzaríamos, ¿verdad? Entonces, la naturaleza muchas veces nos hace perder el equilibrio, y es bueno. Y también la naturaleza es sabia en recomponer el equilibrio. Entonces, allí está todo el potencial, sin duda. Y sin duda es la manera de encontrar aspectos no conocidos. Entonces sí, es de una riqueza infinita. Tanta cosa podemos encontrar en la naturaleza. Tantas oportunidades, tantas imágenes, tantas metáforas, tantos ejemplos de vida, tantos ejemplos de sobrevivencia, ¿verdad? Tantos regalos, hay tanto en la naturaleza, hay alimento, ¿verdad? Hay inspiración, hay aromas, hay también aprender a oler, hay tanto. Entonces, sin duda que allí está todo. Mucho trabajo hay también, porque tenemos tanto para desarmar, tanto de cómo hemos estructurado nuestra vida, de cómo nos pensamos a nosotros mismos, tanto de que se nos ha dicho de cómo deberíamos ser y que nunca logramos ser como se nos ha dicho que debemos ser. Igual está bien intentar, ¿verdad? Porque nos tenemos que adaptar a la cultura que nos toca vivir. Pero luego hay que deconstruir para reinventarnos y para proponer, sobre todo. Entonces la ecopsicología alberga dentro de este gran paraguas un montón de propuestas exquisitas y maravillosas que abren la posibilidad al ser humano de experimentar otras cosas que hemos dejado por el camino. Entonces, los invito a experimentar, los invito a que vayan a la naturaleza, los invito a que en Lima
o en Montevideo, donde quiera que estén. Acá se han unido dos uruguayas, que las dos viven en la naturaleza, muy interesante. Los invito, si están en el medio de la ciudad, a mirar una flor y ver lo que ocurre. ¿Han visto alguna vez una abeja polinizando? ¿Han visto todo lo que hace? Es maravilloso. A mirar un picaflor, como les decía, parado en un alambrecito y su canto, escuchar su canto. Un árbol creciendo en el medio del cemento. Hay tanto, tanto. No se lo pierdan, porque realmente vale la pena. A ver qué les pasa. Fíjense qué les hace sentir. Porque están pasando tantas cosas hoy en día con nuestra capacidad de sentir, ¿verdad? Que tenemos que recurrir a las drogas, tenemos que recurrir a experiencias duras muchas veces para poder sentir algo. Eso es triste, es muy triste, porque el ser humano no necesita tanta cosa para poder sentir. Es un ser sintiente, como dicen los budistas tibetanos. Hay que recuperarlo. Y muchas veces hay que deconstruir, hay que desarmar todo lo que pensamos o lo que nos dijeron que así había que vivir. Y animarnos a mirar, a ver, esto es bueno para mí, ¿cómo lo tengo que hacer yo? Entonces los dejo con esta reflexión. Y también a los estudiantes de psicología, a los psicólogos, que sigamos investigando. No está todo dicho todavía sobre las capacidades de nuestra psique. Hay más, hay mucho más. Quizás la esencia de la salud pueda ser identificarse con los seres vivientes que no son humanos. ¿Quién sabe? Quizás hemos dejado fuera de la definición de cordura cosas que realmente son muy importantes para la salud psíquica del ser humano. Entonces, nos vemos pronto, el 29 de agosto vamos a estar en Perú trabajando con mi colega argentino, con mi par argentino Ezequiel Álvarez Vega, en un lugar divino, en la selva peruana, cerca de Tarapoto, así que bueno, ojalá nos podamos encontrar allí. Les mando un enorme abrazo desde el frío de Uruguay, hace frío por acá, supongo que en Perú también, pero bueno, les mando un enorme abrazo, mucho cariño y así un enorme cariño por el país, por la gente que me he encontrado, gente maravillosa allá, y nos vemos pronto. Chao, chao.